Antes de que las aguas del Nilo se tiñeran de sangre, antes de que las tinieblas cubrieran la tierra como un manto de muerte, había un secreto enterrado en los corazones de los hombres. Un secreto que desafiaría a los dioses más poderosos de la antigüedad y revelaría la soberanía absoluta del Dios de Israel sobre toda la creación conocida. En las arenas doradas de Egipto, donde las pirámides tocaban los cielos y el Nilo daba vida a una civilización próspera, se gestaba el conflicto más épico de la historia humana. No era una batalla entre ejércitos mortales, sino un enfrentamiento espiritual que haría temblar los cimientos del imperio más poderoso de la tierra antigua y revelaría la gloria del Todopoderoso. Era el reinado de un faraón cuyo corazón se había endurecido como el granito de sus monumentos eternos. Un hombre que se consideraba un dios viviente, adorado por millones de súbditos y temido por naciones enteras del mundo conocido. Sin embargo, en las humildes chozas de ladrillo donde gemían los esclavos hebreos, se alzaba un clamor que llegaría hasta el trono del Altísimo con poder irresistible. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz?, había declarado el faraón con arrogancia desafiante que resonó por todo su palacio. Esas palabras sellarían el destino de su imperio y provocarían la ira del Dios verdadero. Los israelitas, descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, habían llegado a Egipto como huéspedes honorables durante los prósperos días de José el Soñador, pero los años habían pasado como arena en el desierto y un nuevo rey se levantó sobre Egipto que no conocía a José ni respetaba la alianza que su predecesor había establecido con el pueblo elegido de Dios para la eternidad. El temor se apoderó del corazón del faraón cuando contempló cómo se multiplicaban los hebreos como las estrellas del firmamento nocturno. «He aquí que el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros», murmuró a sus consejeros con inquietud creciente que lo consumía día y noche sin descanso. «Venid, seamos sabios para con él, para que no se multiplique», continuó con malicia calculada, plantando las semillas de una opresión que clamaría venganza desde los cielos. «Y cuando viniere guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra». Así comenzó la opresión más cruel registrada en las páginas sagradas de la historia. Los hijos de Israel fueron sometidos a trabajos forzados bajo el látigo despiadado de los capataces egipcios, construyendo las ciudades de Pitón y Ramesés con sangre, sudor y lágrimas que clamaban venganza desde la tierra empapada. Sus gemidos se elevaban como incienso delante del trono de Dios, quien no había olvidado la promesa solemne hecha a sus padres en las tiendas del desierto. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero en medio de esta oscuridad asfixiante, Dios estaba forjando secretamente un libertador. En las aguas mismas del Nilo, donde debían morir los niños hebreos por decreto real sanguinario, flotaba una pequeña arca que llevaba al futuro Redentor de Israel. La providencia divina transformaría el río de muerte en un canal de salvación milagrosa. Mientras el faraón decretaba exterminio con crueldad inhumana, Dios preparaba liberación con poder sobrenatural. Mientras los opresores planeaban destrucción total, el Todopoderoso orquestaba redención completa. El escenario estaba siendo preparado para una demostración de poder que haría historia en los anales del tiempo. Las 10 plagas que vendrían no serían meros desastres naturales explicables, sino manifestaciones directas del poder divino, cada una diseñada quirúrgicamente para exponer la impotencia de los dioses egipcios y demostrar la supremacía absoluta del Dios de Abraham, Isaac y Jacob sobre toda la creación. 40 años habían transcurrido desde que Moisés fue rescatado milagrosamente de las aguas del Nilo por la hija del faraón en un acto de providencia divina. Criado en el esplendor del palacio real, educado en toda la sabiduría de los egipcios, parecía destinado a una vida de privilegios y poder terrenal. Sin embargo, el corazón de Moisés latía al ritmo del sufrimiento de su pueblo esclavizado. Un día fatídico, siendo ya hombre hecho de 40 años, Moisés salió a contemplar las cargas inhumanas de sus hermanos hebreos. Sus ojos presenciaron escenas de brutalidad que desgarraron su alma. Un egipcio golpeando despiadadamente a un hebreo hasta casi matarlo con saña diabólica.
La ira de la justicia divina se encendió en su interior como fuego consumidor. En un momento de impulso divino y humano entrelazados, Moisés mató al opresor egipcio y escondió su cuerpo en la arena del desierto, creyendo que nadie había presenciado el acto de justicia primitiva. Pero al día siguiente, cuando intentó mediar entre dos hebreos que reñían violentamente, uno de ellos le espetó con desprecio cortante: ¿Quién te ha puesto como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Las palabras atravesaron el corazón de Moisés como dagas afiladas, revelando que su acto había sido descubierto y que el peligro era inminente. Temiendo por su vida cuando el faraón se enteró del homicidio y buscó matarlo con furia, Moisés huyó precipitadamente al desierto de Madián, dejando atrás el lujo del palacio por la incertidumbre del exilio permanente. Allí, en la vastedad del desierto silencioso, el príncipe de Egipto se convirtió en un simple pastor de ovejas, viviendo en completo anonimato durante otros 40 años de preparación divina meticulosa. Pero Dios no había terminado de moldear a su siervo elegido para la misión más grande de la historia humana. Mientras tanto, en Egipto, el clamor del pueblo oprimido se intensificaba como una sinfonía de dolor que ascendía hasta los cielos con fuerza imparable. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El Todopoderoso escuchaba cada lágrima derramada, cada gemido arrancado por el dolor, cada súplica desesperada de liberación que se alzaba desde las chozas de barro donde vivían sus hijos escogidos. El momento del encuentro divino llegó de manera absolutamente sobrenatural. Mientras Moisés pastoreaba tranquilamente el rebaño de Jetro cerca del monte sagrado de Horeb, sus ojos contemplaron un espectáculo que desafió toda lógica natural, una zarza común que ardía con fuego brillante, pero que milagrosamente no se consumía. «Iré ahora y veré esta grande visión», murmuró Moisés con curiosidad creciente, acercándose cautamente al fenómeno místico. Pero cuando se aproximó al lugar santo, una voz resonó desde el fuego con autoridad celestial que hizo temblar su alma hasta los cimientos. «¡Moisés! ¡Moisés!». «Heme aquí», respondió el pastor con voz temblorosa, sin saber que estaba a punto de recibir la comisión más importante jamás dada a un ser humano mortal. La voz continuó con poder que estremecía la tierra. «No te acerques acá, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Moisés escondió su rostro aterrorizado, porque tuvo temor de mirar directamente a Dios. En ese momento trascendental, el Eterno reveló su plan de liberación, pero también la magnitud de la tarea que esperaba a su siervo elegido para cambiar el curso de la historia. «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto», declaró el Señor con voz que resonaba como trueno poderoso. «Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de mano de los egipcios», continuó la voz divina que resonaba con autoridad celestial, «y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel». La promesa era gloriosa, pero la tarea aterrorizante. La misión encomendada a Moisés era tan clara como desafiante. Debía regresar inmediatamente a Egipto, enfrentar cara a cara al faraón más poderoso de la tierra y exigir con autoridad divina la liberación inmediata de 600.000 hombres israelitas, sin contar mujeres, niños y ancianos. Era una empresa que parecía humanamente imposible para un pastor de 80 años. «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?», protestó Moisés con humildad genuina, pero también con temor comprensible ante la magnitud de la tarea encomendada por el Altísimo. La respuesta divina fue una promesa que sostendría a Moisés durante los días más oscuros de su ministerio futuro. «Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte santo». Pero Moisés, conociendo profundamente la incredulidad natural del corazón humano y la dureza del pueblo escogido, planteó otra objeción razonable. «He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?».
Entonces vino la revelación más sublime y trascendental de toda la historia humana, una declaración que definiría la naturaleza eterna de Dios. «Yo soy el que soy», declaró el Altísimo con majestuosidad infinita, que llenó toda la montaña de gloria indescriptible. Así dirás a los hijos de Israel: «Yo soy, me envió a vosotros». Este nombre sagrado revelaba la eternidad inmutable, la autoexistencia absoluta y la soberanía completa del Dios de Israel sobre toda la creación. Él no dependía de nada ni de nadie para su existencia eterna. Él era la fuente inagotable de todo ser, el fundamento inconmovible de toda realidad visible e invisible. Para confirmar su autoridad divina ante el pueblo incrédulo y obstinado, Dios otorgó a Moisés 3 señales poderosas que desafiarían toda explicación natural conocida. La vara de pastor se transformó instantáneamente en serpiente viva. Su mano se cubrió milagrosamente de lepra mortal y luego fue sanada completamente, y se le prometió solemnemente que el agua del Nilo se convertiría en sangre cuando la derramara sobre tierra seca. Sin embargo, Moisés aún protestaba por su supuesta falta de elocuencia natural. «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». La paciencia divina se manifestó una vez más cuando Dios designó misericordiosamente a Aarón, hermano mayor de Moisés, como su portavoz oficial. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Con estas seguridades divinas grabadas en su corazón, Moisés partió de regreso hacia Egipto, llevando consigo la vara poderosa de Dios y el peso solemne de una misión que cambiaría para siempre el curso de la historia humana y revelaría la gloria del Todopoderoso a todas las naciones. No sabía que estaba a punto de enfrentar no solamente a un hombre mortal, sino a todo un sistema milenario de dioses y creencias que habían dominado el mundo durante generaciones sin cuento. El gran confronto entre el cielo y la tierra estaba a punto de comenzar con poder sobrenatural. El viaje de regreso a Egipto fue más que un simple desplazamiento geográfico. Era un regreso profético al lugar donde Dios demostraría su supremacía sobre todos los poderes de las tinieblas. Cada paso llevaba a Moisés más cerca del momento en que el poder del Altísimo se manifestaría de manera gloriosa y terrible. El primer enfrentamiento épico entre Moisés y el faraón se desarrolló en todo el esplendor intimidante del palacio real, donde columnas de mármol se alzaban como centinelas silenciosos y los jeroglíficos dorados contaban historias milenarias de conquistas gloriosas. El aire mismo parecía cargado de tensión divina cuando los 2 hermanos hebreos se presentaron valientemente ante el trono del hombre que se consideraba un Dios viviente. «Así dice Jehová, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto», declaró Moisés con voz firme que resonó por todo el salón real, mientras Aarón permanecía a su lado como testigo silencioso de este momento histórico trascendental. La respuesta del faraón resonó por todas las columnas del palacio como el rugido de un león herido en su orgullo. «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel bajo ninguna circunstancia». Esas palabras arrogantes sellaron trágicamente el destino del poderoso imperio egipcio. El faraón no solo había rechazado una petición diplomática razonable, había desafiado directamente al Creador omnipotente del universo, declarando guerra abierta al Dios que formó los cielos y la tierra con su palabra todopoderosa. En lugar de mostrar misericordia hacia los esclavos oprimidos, el corazón ya endurecido del faraón se volvió aún más cruel y despiadado. Ordenó con sadismo calculado que los israelitas siguieran fabricando exactamente la misma cantidad de ladrillos diarios, pero sin proporcionarles la paja indispensable para la mezcla. «Vayan ustedes mismos y recojan la paja donde la puedan hallar», ordenó con desprecio visible. «Pero la cuenta de ladrillos que hacían antes, la misma les impondréis sin disminuir nada de vuestra labor». El resultado de esta crueldad fue absolutamente devastador para el pueblo, ya quebrantado por años de opresión. Los capataces hebreos fueron golpeados brutalmente cuando no pudieron cumplir con las cuotas humanamente imposibles impuestas por la tiranía egipcia.
Algunos se acercaron desesperadamente a Moisés con amargura profunda que brotaba de sus corazones heridos. «Mire Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y delante de sus siervos». En este momento aparente de derrota total, Dios instruyó pacientemente a Moisés y a Aarón que regresaran al faraón con una demostración sobrenatural de poder divino. Cuando el rey exigiera con arrogancia una señal convincente, Aarón debía arrojar su vara ante él y ésta se convertiría milagrosamente en serpiente viva. El momento dramático llegó con intensidad cinematográfica. En el silencio expectante del salón real, mientras cortesanos egipcios y magos observaban con curiosidad creciente, Aarón lanzó solemnemente su vara al suelo de mármol pulido. Instantáneamente, la madera común se transformó en una serpiente real que se deslizó amenazadoramente por el piso del palacio, causando gritos de asombro entre los presentes aterrorizados. Los magos de Egipto, maestros en artes ocultas y encantamientos secretos, replicaron el prodigio con sus propias varas, utilizando poderes demoníacos. Pero lo que siguió fue una demostración inequívoca de supremacía divina. La serpiente de Aarón devoró completamente a todas las demás, simbolizando proféticamente que el poder de Jehová consumiría toda oposición terrenal. El faraón observó este espectáculo sobrenatural con ojos endurecidos como piedra. A pesar de la evidencia sobrenatural indiscutible, su corazón permaneció cerrado como una tumba sellada. No entendía que acababa de presenciar apenas el primer acto de un drama que sacudiría los cimientos de su imperio. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Este endurecimiento no era solamente teimosia humana, sino parte del plan divino para multiplicar las señales y maravillas en la tierra de Egipto. Al amanecer del día siguiente, cuando el faraón realizaba ceremoniosamente sus abluciones matinales rituales en las riberas sagradas del Nilo, Moisés y Aarón lo esperaban silenciosamente como mensajeros implacables del juicio divino inminente. El río venerado como la sangre vital de Egipto y morada sagrada del dios Hapi, estaba a punto de convertirse en testigo horrorizado de una demostración de poder que haría temblar toda la tierra hasta sus cimientos. «Así dice Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová», declaró Moisés, alzando la vara divina hacia los cielos con autoridad profética. «He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre». Sin más dilación ni advertencias adicionales, Aarón extendió solemnemente la vara poderosa sobre las aguas consideradas sagradas del Nilo. En un instante sobrenatural que desafió toda explicación natural conocida, el río majestuoso se transformó completamente en torrentes espesos de sangre carmesí que fluían como ríos de muerte. El olor penetrante a muerte invadió inmediatamente todo el aire circundante, los peces comenzaron a flotar sin vida en la superficie enrojecida, y los egipcios aterrorizados retrocedieron horrorizados de las aguas que hasta ayer mismo habían adorado como divinas. No solamente el Nilo sagrado fue transformado milagrosamente, todos los canales de irrigación, arroyos tributarios, estanques artificiales y hasta el agua cuidadosamente almacenada en vasijas de piedra dentro de las casas se convirtió simultáneamente en sangre coagulada. Durante 7 días completos e interminables, todo Egipto se vio completamente privado de su fuente esencial de vida. Los magos del faraón, utilizando desesperadamente sus artes secretas más poderosas, lograron replicar parcialmente el fenómeno en pequeña escala usando sus encantamientos ocultos. Sin embargo, fueron completamente incapaces de revertir la plaga devastadora o restaurar una sola gota de agua pura al reino sediento. Su poder vanagloriado solo podía imitar la destrucción sobrenatural, pero nunca restaurar la vida perdida ni traer alivio al sufrimiento del pueblo egipcio. Esta limitación humana expuso claramente la diferencia abismal entre la magia humana y el poder creativo divino. Cuando finalmente las aguas recuperaron milagrosamente su estado natural, después de 7 días completos de agonía nacional, el corazón obstinado del faraón se endureció aún más profundamente. Su resistencia terca no era meramente teimosia personal, sino una declaración de guerra abierta contra el Dios omnipotente del cielo y la tierra.
Sin previo aviso ni oportunidad de negociación, llegó inmediatamente la segunda plaga devastadora. Una invasión masiva y coordinada de ranas que emergieron del Nilo contaminado como un ejército anfibio organizado, cubriendo literalmente toda la superficie de la tierra egipcia. Y si no lo dejares ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus términos, había advertido solemnemente Moisés con autoridad profética. Las criaturas viscosas invadieron sistemáticamente cada rincón del territorio egipcio. Palacios reales, casas humildes, dormitorios privados, cocinas familiares, hornos de pan y hasta los lechos matrimoniales donde dormían los egipcios aterrorizados. La ironía espiritual era absolutamente devastadora para la fe egipcia. Las ranas, símbolos sagrados tradicionalmente asociados con la poderosa diosa Heket y consideradas portadoras de fertilidad y vida abundante, ahora se habían convertido en una plaga completamente insoportable y repugnante. Lo que antes era venerado como divino, ahora causaba repulsión y desesperación en cada hogar del reino. Presionado por el caos reinante, el faraón llamó a Moisés: «Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo». Pero cuando las ranas murieron formando montones putrefactos, el faraón endureció nuevamente su corazón, demostrando que su arrepentimiento era superficial. La tercera plaga llegó sin advertencia previa, atacando la dignidad misma de los egipcios en su aspecto más íntimo y personal. Dios instruyó a Aarón que golpeara el polvo de la tierra con su vara sagrada, y inmediatamente todo el polvo se transformó en piojos microscópicos que infestaron a hombres y animales por toda la extensión de la tierra egipcia, causando una picazón insoportable y humillación pública. Esta vez, los magos del faraón fallaron completamente en sus intentos de replicar el prodigio divino. Después de intentar infructuosamente imitar el milagro con todos sus encantamientos secretos, se vieron obligados a admitir públicamente ante el faraón: «Dedo de Dios es esto». Sin embargo, ni siquiera esta confesión pública de la supremacía divina pudo quebrantar la obstinación sobrenatural del rey de Egipto. Su corazón permanecía endurecido como roca sólida. La cuarta plaga llegó con una distinción divina que haría historia eterna en los anales del poder celestial. Por primera vez, desde el inicio del conflicto sobrenatural, Jehová estableció una separación clara y visible entre su pueblo elegido y los opresores egipcios obstinados. Mientras enjambres densos de moscas venenosas invadían sistemáticamente cada rincón del territorio egipcio, la tierra fértil de Gosén, donde habitaban pacíficamente los israelitas, permanecía completamente libre de toda plaga. «Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna clase de moscas haya en ella», había declarado el Señor con autoridad soberana. Esta separación divina milagrosa no era solamente un acto de protección paternal, sino una demostración pública indiscutible de que Jehová distinguía perfectamente entre sus hijos amados y aquellos que lo desafiaban arrogantemente. Las moscas invasoras no constituían una simple molestia temporal, contaminaban sistemáticamente todos los alimentos disponibles, propagaban enfermedades mortales por doquier y volvían completamente insoportable la vida cotidiana de cada familia egipcia. El faraón, finalmente desesperado por el caos reinante, ofreció un compromiso parcial calculado: «Id, sacrificad a vuestro Dios en la tierra». Pero Moisés, absolutamente firme en la voluntad divina revelada, rechazó categóricamente cualquier negociación parcial que no cumpliera completamente los requisitos divinos establecidos desde el principio del conflicto espiritual. Cuando las moscas desaparecieron milagrosamente tras la intercesión ferviente de Moisés, el patrón predecible se repitió inexorablemente. El faraón endureció nuevamente su corazón obstinado. Su resistencia terca ya no era meramente teimosia humana, se había transformado en una declaración de guerra directa contra el Dios omnipotente del cielo y la tierra. La quinta plaga atacó quirúrgicamente el corazón económico vital del próspero imperio egipcio. «He aquí la mano de Jehová será sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Habrá pestilencia gravísima», anunció Moisés con autoridad profética, que resonó por todo el palacio real. Al día siguiente, exactamente como había sido profetizado, una peste mortífera sobrenatural
cayó implacablemente sobre todo el ganado egipcio sin excepción. Bueyes poderosos que araban los campos fértiles, caballos nobles que tiraban de los carros reales, camellos resistentes que transportaban mercaderías valiosas por las rutas comerciales internacionales, todos perecieron simultáneamente en masa. Sin embargo, en una demostración adicional del cuidado divino selectivo, ni un solo animal perteneciente a los israelitas fue tocado por la muerte devastadora. Esta distinción milagrosa golpeó directamente a Apis, el toro sagrado de Menfis, y a Hathor, la venerada diosa vaca del amor y la maternidad egipcia. Los dioses supuestamente poderosos del ganado yacían completamente impotentes, mientras sus símbolos vivientes más sagrados morían masivamente ante sus ojos inútiles. La sexta plaga vino sin advertencia previa, atacando directamente los cuerpos físicos de todos los egipcios en una demostración brutal del poder divino sobre la carne humana. Moisés y Aarón tomaron cenizas humeantes de un horno industrial y las esparcieron dramáticamente hacia el cielo en presencia del faraón aterrorizado y su corte real. Inmediatamente, el polvo fino se transformó sobrenaturalmente en úlceras purulentas y dolorosas que brotaron simultáneamente en hombres y animales por toda la extensión de la tierra egipcia, causando sufrimiento indescriptible en cada hogar del reino. Las llagas eran tan severas que incluso los magos del faraón, esos maestros de las artes ocultas que habían intentado competir con el poder de Dios, no pudieron permanecer en pie ante Moisés debido al dolor insoportable de sus heridas infectadas y supurantes. El simbolismo era profundo y aterrador. Las cenizas provenían de un horno, recordando los hornos donde los israelitas habían sido forzados a cocer ladrillos durante su esclavitud brutal. Ahora, esas mismas cenizas se convertían en instrumentos de juicio contra sus opresores despiadados. Los dioses de la medicina egipcia, como Imhotep y Sekhmet, fueron expuestos como completamente inútiles ante esta plaga devastadora. Ningún encantamiento, ningún remedio, ninguna ofrenda pudo aliviar el sufrimiento que se extendía por todo el reino como fuego consumidor. Pero el faraón, a pesar del dolor que lo rodeaba, continuaba endureciendo su corazón. Y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Su resistencia era más que teimosia, era una rebelión cósmica contra el Creador. La séptima plaga fue anunciada con una solemnidad divina que hizo temblar los cimientos mismos del imperio egipcio hasta sus raíces más profundas. Dios instruyó específicamente a Moisés que se presentara temprano ante el faraón con una advertencia final que resonaría como trueno ensordecedor en los cielos. Porque esta vez yo enviaré todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, declaró el mensaje divino con autoridad absoluta. El mensaje divino era absolutamente claro e inequívoco. Las 6 plagas anteriores habían sido solamente un preámbulo misericordioso. Ahora vendría una demostración definitiva del poder celestial que atacaría desde los cielos mismos, mostrando irrefutablemente que Jehová controlaba no solamente la tierra y las aguas, sino también todos los elementos atmosféricos. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, declaró Moisés con autoridad profética que cortó el aire como una espada afilada. La advertencia divina incluía un acto final de misericordia. Aquellos que temieran genuinamente la palabra de Jehová podían poner a salvo a sus siervos y ganado restante. Algunos egipcios, ya completamente quebrantados por las plagas anteriores devastadoras, creyeron la advertencia solemne y refugiaron apresuradamente a sus familias y animales supervivientes. Pero otros, endurecidos por la incredulidad persistente y el orgullo, dejaron deliberadamente a sus siervos y ganado en los campos abiertos. Al día siguiente, exactamente a la hora profetizada, Moisés extendió solemnemente su vara hacia el cielo despejado. Inmediatamente, Jehová hizo tronar poderosamente y granizar con furia, y el fuego celestial se encendió y corrió sobrenaturalmente por toda la tierra egipcia. La tempestad que siguió fue absolutamente como ninguna otra registrada en toda la historia milenaria de Egipto. Granizos masivos del tamaño de rocas caían violentamente mezclados con fuego celestial que descendía directamente del trono divino.
El espectáculo era simultáneamente aterrador y glorioso, demostrando que esta no era una tormenta meteorológica ordinaria, sino una manifestación directa e incuestionable del poder creativo divino que controlaba los elementos. Después de la devastación total causada por la tormenta sobrenatural de granizo y fuego celestial, Egipto apenas tuvo tiempo suficiente para evaluar sus pérdidas catastróficas cuando Dios envió nuevamente a Moisés con una advertencia final que haría temblar el reino hasta sus cimientos más profundos. La octava plaga sería el golpe definitivo a la ya completamente tambaleante economía egipcia, una invasión masiva de langostas. Así dice Jehová, el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan, declaró Moisés ante el faraón obstinado con una autoridad divina que resonaba con poder celestial indiscutible. La advertencia continuó implacablemente con detalles específicos que helaron la sangre de todos los presentes en el salón real. Porque si rehúsas dejar ir a mi pueblo, he aquí que yo traeré mañana langosta en todo tu territorio, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Esta vez, los propios siervos del faraón, testigos horrorizados de la devastación progresiva de las plagas anteriores, se atrevieron valientemente a confrontar directamente a su señor real. ¿Hasta cuándo será este hombre una trampa mortal para nosotros? Deja ir a los hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está completamente destruido? Continuaron con desesperación creciente. La presión social y política era absolutamente inmensa. El reino que una vez había sido la envidia indiscutible del mundo antiguo, ahora se desmoronaba irremediablemente bajo el peso aplastante del juicio divino implacable. Pero el faraón, en un último intento desesperado de mantener algún control sobre la situación catastrófica, propuso astutamente otra negociación parcial. Permitiría que solamente los hombres adultos fueran a adorar, manteniendo estratégicamente a las mujeres y niños como garantía política efectiva. Moisés rechazó categóricamente esta propuesta manipuladora con firmeza inquebrantable. Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra solemne fiesta para Jehová. La respuesta firme enfureció tremendamente al faraón, quien expulsó violentamente a Moisés de su presencia real con amenazas de muerte. Pero ya era demasiado tarde para detener el juicio divino inexorable que se aproximaba como una tormenta imparable. Moisés extendió obedientemente su vara hacia el cielo despejado, y Jehová trajo un viento oriental poderoso que sopló continuamente durante todo aquel día y toda la noche siguiente. Cuando llegó la mañana del día profetizado, el viento había traído las langostas en cantidades que desafiaban absolutamente toda descripción humana posible. La Escritura registra solemnemente que nunca antes había habido tantas langostas devastadoras, ni las habría jamás después en toda la historia. Cubrieron completamente la superficie de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció totalmente, y comieron meticulosamente toda la hierba del campo y todo el fruto de los árboles que había dejado milagrosamente el granizo. No quedó absolutamente nada verde en árbol ni hierba del campo en toda la extensión de la tierra egipcia. El impacto psicológico fue tan devastador como el físico. Contemplar el cielo completamente oscurecido por nubes densas de insectos devoradores quebró definitivamente el espíritu del pueblo egipcio. Esta plaga atacó directamente a Min, el dios de la fertilidad, y a Isis, protectora divina de las cosechas. También desafió a Set, quien supuestamente controlaba los vientos del desierto. El hecho de que las langostas vinieran traídas por el viento oriental mostró que Jehová comandaba incluso los elementos que los egipcios atribuían a sus dioses impotentes. Desesperado, el faraón llamó urgentemente a Moisés y a Aarón: «He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Ruego, pues, que perdonéis mi pecado solamente esta vez». Pero una vez más, cuando pasó el peligro, endureció su corazón obstinado. Con Egipto completamente devastado económicamente y espiritualmente quebrantado hasta lo más profundo de su ser nacional, Dios preparó una plaga que atacaría el corazón mismo de la religión egipcia.
Sin previo aviso al faraón, sin oportunidad de negociación diplomática, las tinieblas sobrenaturales descenderían sobre toda la tierra como una manifestación tangible y aterradora del juicio divino contra la arrogancia humana y la idolatría persistente. Jehová dijo solemnemente a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tan densas que puedan palparse físicamente». Esta descripción desafiaba absolutamente toda comprensión natural conocida. Las tinieblas serían mucho más que la simple ausencia de luz solar. Moisés extendió obedientemente su mano hacia el cielo despejado, y hubo inmediatamente densas tinieblas sobrenaturales sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días completos e interminables. La Escritura registra dramáticamente que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta plaga atacó quirúrgicamente y directamente a Ra, el dios Sol Supremo, la deidad más venerada y respetada de todo el panteón egipcio extenso. Ra era considerado universalmente el rey absoluto de todos los dioses, el creador de la vida, el que traía orden al cosmos cada día cuando su barca solar dorada cruzaba majestuosamente los cielos. Ver su dominio completamente anulado y humillado por el Dios de Israel fue un golpe absolutamente devastador e irreparable a la fe egipcia milenaria. Para el faraón, quien se consideraba la encarnación viviente de Horus y hijo divino de Ra, estas tinieblas eran mucho más que una humillación temporal. Eran una demostración pública e indiscutible de que su supuesta divinidad era una mentira completa. Si no podía garantizar ni siquiera la luz básica del sol, ¿cómo podía atreverse a afirmar ser un Dios verdadero? El contraste dramático entre las tinieblas egipcias opresivas y la luz continua en las moradas israelitas era una metáfora poderosa e inolvidable del estado espiritual de ambos pueblos. Mientras los opresores yacían completamente paralizados en la oscuridad sobrenatural, los oprimidos vivían tranquilamente en la luz protectora de la presencia divina. Esta separación física simbolizaba perfectamente la separación espiritual eterna entre aquellos que conocían al Dios verdadero y aquellos que adoraban ídolos completamente impotentes. Las tinieblas no eran solamente físicas, eran una manifestación visible del estado espiritual deplorable de Egipto. En las Escrituras sagradas, la luz representa conocimiento, verdad y presencia divina, mientras que las tinieblas simbolizan ignorancia, mentira y separación dolorosa de Dios. Durante 3 días interminables y aterradores, los egipcios permanecieron completamente inmóviles en sus casas. No podían trabajar productivamente, comerciar con normalidad o siquiera moverse con seguridad básica por sus propios hogares. La economía se paralizó totalmente, las actividades religiosas se suspendieron indefinidamente, y la sociedad egipcia experimentó un colapso total temporal. Finalmente, el faraón desesperado llamó a Moisés desde su palacio envuelto en tinieblas. «Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros». Era la concesión más amplia que había hecho hasta entonces, pero aún intentaba desesperadamente mantener algún control sobre la situación. Moisés, sin embargo, permaneció firme en la voluntad divina. «Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que ofrezcamos a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña». La adoración a Jehová debía ser completa, sin reservas ni condiciones humanas. La noche más oscura y terrible en toda la historia milenaria de Egipto estaba por llegar inexorablemente. Después de 9 plagas absolutamente devastadoras que habían quebrantado sistemáticamente la economía, la estructura social y la fe religiosa del imperio más poderoso del mundo, Jehová preparaba el golpe final y definitivo, un juicio sobrenatural que atravesaría el corazón mismo de cada hogar egipcio. Dios habló a Moisés con solemnidad absoluta e inquebrantable. «Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir completamente de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. La 10ª plaga no sería como las 9 anteriores, sería definitiva, irreversible, y cambiaría para siempre el destino de ambas naciones». Moisés se presentó por última vez ante el faraón obstinado
con una profecía que hizo temblar los cimientos del palacio real hasta sus fundamentos. Así dice Jehová: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. La declaración profética era absolutamente aterradora en su alcance universal e implacable. Desde el heredero al trono más poderoso de la tierra hasta el hijo de la esclava más humilde, todos los primogénitos de Egipto perecerían simultáneamente en una sola noche de juicio divino. Esta plaga atacaría directamente a Osiris, dios supremo de los muertos, y a Isis, protectora divina de los niños, demostrando su total impotencia ante el Señor soberano de la vida y la muerte eterna. Pero antes de ejecutar este juicio final devastador, Jehová instituyó misericordiosamente la primera Pascua, un evento que se convertiría en el fundamento eterno de la fe y la identidad israelita para todas las generaciones futuras. Cada familia debía tomar un cordero perfecto sin defecto, sacrificarlo solemnemente al atardecer del día 14 del primer mes y aplicar su sangre redentora en los dos postes y el dintel de sus puertas. Y aquella sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, declaró Jehová con autoridad divina indiscutible. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre del Cordero Pascual no era solamente un medio de protección temporal, era una profecía viviente que apuntaba directamente hacia el Cordero Perfecto de Dios que quitaría eternamente el pecado del mundo. Así como la sangre del Cordero protegía a los israelitas del juicio físico en aquella noche terrible, la sangre de Cristo protegería a los creyentes del juicio espiritual eterno. A la medianoche exacta, tal como había sido profetizado, Jehová pasó por toda la tierra de Egipto, ejecutando juicio con precisión divina absoluta. En cada hogar egipcio, donde no había sangre protectora en las puertas, el ángel de la muerte se llevó implacablemente al primogénito, desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero, en el calabozo más profundo. El clamor que se alzó en Egipto esa noche fue como ningún otro sonido jamás escuchado en toda la historia humana. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. El grito desgarrador de madres quebrantadas, padres desesperados y familias destruidas se alzó hacia los cielos como testimonio del poder y la justicia perfecta de Dios. El faraón, completamente quebrantado por la pérdida de su propio hijo y heredero, llamó a Moisés y a Aarón en plena noche: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, y bendecidme también a mí». Era una rendición total, una admisión completa de derrota. El hombre que se había considerado un dios ahora suplicaba la bendición del Dios verdadero. Las 10 plagas habían cumplido su propósito: demostrar que Jehová es el único Dios soberano, libertar a su pueblo y revelar su gloria a todas las naciones de la tierra para siempre.